sé, va a haber un buen futuro. Sé que mi esperanza no puede ser frustrada, que el Señor es mi pastor, y aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de luchas y dificultades, la vida es tan oportunista. Ven a decirme que no puedo más. Yo estoy bajo de una palabra para ver un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí y todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Diga conmigo: yo sé que va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, que el Señor es mi pastor, y aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de luchas y dificultades, la vida es tan oportunista. Ven a decirme que no puedo más. Yo estoy bajo de una palabra para ver un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Jesús venció, soy heredero de victoria. Yo sé que usted puede cantar conmigo. Yo sé que viviré, dígale. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a ver que así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Podemos decirlo una vez más, dice: yo sé que viviré para Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a ver que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. ¿Sabe qué? No importa lo que diga el diablo, nosotros vamos a vencer, así como Jesús venció, porque nosotros somos herederos de victoria. ¿Cuántos pueden apropiarse de esa palabra y cantar conmigo y decir:
Yo sé que viviré. Dile. El milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí y todos van a ver que vencí. Así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Una vez más, dígalo conmigo, dile. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a ver que vencí. Así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Una vez más, y lo que yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a ver que vencí. Así como Jesús venció, yo soy. Yeah, yeah. Vamos, gózate. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas. Libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas. Libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Yeah. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas. Libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas. Libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Yeah. Vamos, disfruta esa libertad que ya Cristo te ha dado, te ha regalado desde la cruz del Calvario cuando venció. Vamos, danza, canta para el Rey de Reyes. Porque Él está vivo y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oh, cuán delicioso es disfrutar su presencia. Hoy danzamos para Cristo.
Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en él la luz, porque no vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en él la luz, porque no vienes tú. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Aleluya. Vieron que hermoso es una cosa de verdad indescriptible poder adorarle, poder cantar su presencia. De verdad que qué bueno es celebrar con ustedes, hermanos. Hoy, Señor, nos deleitamos en tu presencia, Señor. Y venimos buscando de ti, de tu esencia, de tu fragancia, Señor, de tu amor inagotable, de tu inmenso y gran amor. Oh, sí, Rey, te adoramos. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Así es, Jesús, te exaltamos, Señor, te adoramos. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esta es mi seguridad. Los pinos están cayendo y puedo ver con claridad que es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo
control, nunca pierdes el control. Jesús, a ti exaltamos nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, todo lo que somos, Señor, se postra ante tu presencia. Oh Padre amado, hoy nuestro deseo es estar contigo, Señor. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdas el control. Oh sí, Jesús. Gracias, Dios, porque de todo lo futuro, Señor, de lo presente, Señor, de lo porvenir, tú tienes el control. Gracias, Dios, y en ti está nuestra esperanza. Gracias, Rey amado. Amén. Buenos días, Iglesia Bautista Restaurando las Naciones Cartagena. Bienvenidos a este tiempo. Bienvenidos también todas aquellas personas que en este momento se encuentran conectados con nosotros aquí por medio de este medio. Quiero darle las gracias al Señor por permitir estar reunidos aquí, a pesar de que estamos distantes geográficamente, ¿verdad? El Espíritu Santo del Señor nos ha permitido estar juntos aquí, compartiendo del Señor, alabando su nombre y también honrándolo a Él, ¿verdad? Esta mañana es una mañana muy especial porque es para el Señor. Y quiero aprovechar este tiempo especial para saludar también a unas madres, tanto naturales como espirituales, muy hermosas que tenemos aquí en nuestra iglesia y todas las madres que están aquí conectadas, obviamente. Quiero decirles que son muy importantes para el Señor. Quiero decirles que son mujeres esforzadas, valientes, mujeres que están llenas de la presencia del Señor y que cada día se esfuerzan para que la fe en el Señor sea extendida a sus hijos y que sus hijos puedan ser fortalecidos y llenos de la gracia y del amor del Señor. Quiero mandarles un fuerte abrazo desde acá, desde la distancia. Las quiero mucho, Dios les bendiga, Dios les guarde y les prospere en todo lo que emprendan. Esta mañana tenemos un mensaje muy especial de parte del Señor. Hemos titulado nuestro mensaje Fe para Conquistar. Y quiero que ahí donde usted está, cierre sus ojos y órele al Señor para que el Señor pueda hablar a su vida así como habló a la mía. Amén. En esta mañana, Padre Santo, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque por ti estamos aquí hoy en pie, Señor, a pesar de las circunstancias difíciles que se están viviendo en el país, Señor. Padre, por ti, bendito Dios, estamos aquí bien, sanos, estamos fuertes, Señor Dios, bendecidos, Señor, gracias a ti, Señor. En esta hora, Señor, queremos honrar tu nombre, alabarte, Señor, Padre, porque eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios, Señor Dios, que levanta al caído, un Dios que le da fuerza al cansado, Señor, un Dios, Padre Santo, que transforma, que llena de vida lo que se cree que está muerto, Señor. Padre, un Dios, Señor Dios, que vivifica, un Dios, Padre Santo, que hace de lo imposible posible, Señor. Padre, hoy te bendecimos, Señor, y colocamos nuestra vida, nuestro corazón, Señor, nuestra mente, Señor, en tus manos, creyendo, Señor, que tú hablarás conforme a tu propósito, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén. El mensaje de hoy está titulado como Fe para Conquistar. Y yo quiero que usted ahí donde está, cierre sus ojos y piense por un momento cuáles han sido las circunstancias difíciles que ha estado pasando últimamente. Que piense cuáles han sido esos problemas, esos desafíos que ha tenido que asumir o que ha tenido que superar en esta semana. Piense en aquellas cosas que no ha podido alcanzar. Piense en aquellas cosas que quiere conquistar y que no sea posible. Pero también quiero que piense con qué tipo de fe va a alcanzar esas cosas que usted quiere conquistar. Y habiendo pensado ya en eso,
me gustaría hablarles acerca de lo que dice la Biblia sobre la fe. Dice la Biblia que la fe es estar totalmente seguros de que vamos a recibir lo que esperamos y que debemos estar convencidos de algo que existe aunque no se ve. ¿Y saben qué? Cuando yo leí este versículo de la Biblia que está en Hebreos 11, me llamó mucho la atención porque en esta traducción, lenguaje actual, dice que debemos estar convencidos de que algo existe aunque no lo veamos. Y fíjense que para creer en Dios, ¿verdad? Debemos estar convencidos de que Él existe aunque no lo veamos, porque a Dios no lo vemos físicamente. Y eso es la fe, creer que Él está aunque no lo veamos. Nuestra fe debe estar cimentada en ese Dios bueno, en ese Dios poderoso, en ese Dios que galardona y premia a los que le buscan con un corazón sincero. Esa es la verdadera fe, la fe que nos va a llevar a conquistar aquellas cosas que nosotros queremos y por las cuales hemos luchado. Y quiero hablarles también acerca de lo que significa la palabra conquista. La palabra conquista dice que es obtener algo a través de la habilidad, a través del esfuerzo, del sacrificio. Y dice que la conquista se logra después de superar muchos obstáculos. ¿Sí? La conquista se logra a través de superar muchos obstáculos. Es decir, que cada día nosotros luchamos, ¿verdad? Y cada día debemos ser fuertes para poder conquistar aquellas cosas que queremos. Y necesitamos de una fe poderosa para poderlo hacer. Amén. Estas dos palabras, fe y conquista, son dos cosas que cada día debemos experimentar en nuestra vida, en nuestra rutina diaria. Cada día está lleno de situaciones, cada día está lleno de dificultades, cada día tiene circunstancias difíciles, cada día trae su propio afán, dice la Biblia. Cada día tiene cosas con las cuales nosotros debemos luchar, debemos superar, debemos conquistar, porque cuando se presentan esas situaciones difíciles, debemos echar mano a nuestra fe para saber que podemos superarlas. Y es importante que en esta mañana nosotros entendamos que estas dos palabras, fe y conquista, van de la mano. Porque si no tenemos fe en el Señor, en ese Dios poderoso, ¿verdad?, la conquista no va a ser posible en nuestra vida, porque solamente con el Señor podemos conquistar aquello que anhelamos, podemos superar esas pruebas y podemos dar resolución o resolver aquellas circunstancias difíciles que se han presentado en nuestra vida. Solo así podemos resolver nuestros problemas. Amén. Solo así, con la fe en el Señor. Necesitamos entender que solo Dios nos da la capacidad, nos da la fuerza, nos da el empuje, nos da esa vitalidad para poder vencer aquello que se ha levantado en contra nuestra y aquello que no permite que nosotros avancemos y que podamos trascender a las cosas que el Señor quiere. Cuando hablaba de fe y de conquista y preparaba este mensaje, me acordé de una historia acerca de un monte que está en el Himalayas, que es el monte Everest. Y ustedes saben que el monte Everest es el monte más alto del mundo. Dicen que es el techo del mundo y es un monte que no todas las personas han alcanzado a conquistar. No todas las personas han llegado hasta la cumbre de ese monte. Y contaba la historia de que habían unos alpinistas que intentaban subir hacia ese monte, hacia el final, hacia la cima. Y por mucho que lo intentaron, no lo lograron. Y cuando bajaron del monte, bajaron frustrados, bajaron derrotados. Y como eran los primeros en querer
hacer esa hazaña, ¿verdad? En querer lograr esa conquista, llamaron la atención de muchas personas. Y cuando ellos bajaron, estaban los periodistas allí esperándolos, y ellos empezaron a dar todos los pormenores de esa hazaña, y dijeron que no fue posible llegar a la cumbre de esa montaña porque hubo muchos obstáculos, porque tuvieron que resolver muchas situaciones, porque tuvieron que sobrepasar muchos problemas, porque había muchos obstáculos para los cuales ellos no estaban preparados para poder alcanzar, a llegar a esa cima de esa montaña. Pero esa persona dijo que no era posible llegar a la cima porque ese monte era muy alto. Pero hubo otra persona, otro alpinista, que dijo que él estaba convencido de que ese monte algún día iba a ser conquistado. Que él estaba convencido de que alguien algún día iba a llegar a la cumbre de ese monte, de esa montaña. Y entonces uno de los periodistas preguntó, ¿pero usted por qué está convencido de eso? Y el alpinista ha dicho, yo estoy convencido de eso porque los montes, las montañas, en determinado momento dejan de crecer. Pero usted y yo, el ser humano, no va a dejar de crecer nunca. No va a dejar de crecer nunca. Y sé que algún día otro hombre va a alcanzar la cumbre de esa montaña y va a llegar hasta allá. Y yo quiero darles este ejemplo hoy, o quise hablarles de esta historia, porque muchas personas podemos comparar esos obstáculos, esas circunstancias difíciles como montañas en nuestra vida. Esos problemas se podrían llamar montañas. Y así como las montañas dejan de crecer, los problemas en determinado momento también dejan de crecer. Pero usted y yo, escúcheme bien, usted y yo nunca dejaremos de crecer en el Señor. Cuando nosotros tomamos la decisión de buscar al Señor con un corazón sincero, el Señor va a hacer que usted y yo podamos seguir creciendo. Y cuando tengamos que subir a un monte alto, cuando querramos llegar a la cumbre de una montaña, cuando querramos solucionar un problema, cuando tengamos que vencer una situación, vamos a estar fortalecidos y llenos de la presencia del Señor, porque solo en el Señor podemos crecer, solo en el Señor podemos estar fortalecidos y podemos trascender, solo en el Señor podemos avanzar y podemos llegar a la cumbre de la montaña que queremos conquistar. ¿Saben una cosa? Los problemas se levantan día tras día, las circunstancias se levantan y son como montañas. Son como montañas y cada día nosotros los vemos y se convierten, esas montañas son como obstáculos en nuestra vida que no nos dejan avanzar, no dejan que nosotros podamos obtener lo que queremos. Quizás alguien quiere estudiar o queremos estudiar y por algunas situaciones no ha sido posible. Tal vez queremos comprar una casa y por alguna montaña no hemos podido comprarla, ¿verdad? Tal vez tenemos un problema de salud que se ha convertido en una montaña gigante, en un monte Everest, ¿verdad? Para nuestra vida. Pero quiero decirte en esta mañana que aunque la montaña sea gigante, que aunque tu problema sea grande, el Señor te ha dado la capacidad de crecer, de fortalecerte y vencer cualquier cosa que se levante y que quiera hacerte daño. Fortalecerte para vencer cualquier circunstancia y sobreponerte para llegar a la cumbre de esa situación, de esa montaña. El Señor en su palabra, en el libro de Marcos, capítulo 11, dice: les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si dijeran a esta montaña, quítate de ahí y échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Miren lo sabio que es el Señor Dios, el Señor Jesucristo.
Él nos enseñaba por medio de su palabra que los problemas son como montañas. Y para nosotros las montañas son cosas inmensas, ¿verdad? Que si usted coloca una montaña en medio del camino y quiere llegar al otro lado, va a ser algo muy difícil porque va a tener que pasar la montaña de un lado a otro, va a tener que escalarla, ¿cierto? Y sería una travesía difícil, una travesía con muchas pruebas. Y el Señor compara la palabra, la montaña con los problemas. Y miren la sabiduría del Señor. Y Él dice que para poder hacer que la montaña se mueva, para que podamos hacer que los problemas se aparten, para que los problemas se acaben, debemos tener fe en Él. Dice la palabra que debemos tener confianza, que no debemos dudar en su poder y que si nosotros pedimos en nuestras oraciones lo que nosotros le pidamos al Señor sucederá. ¿Cuántos quieren pedirle al Señor en esta mañana? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios poderoso, verdad? Un Dios que todo lo hace posible, un Dios que mueve montañas. Tú y yo necesitamos esa fe en esta mañana. Necesitamos esa fe cimentada en el Señor, esa fe que nos lleva a trascender, esa fe que nos hace mover las montañas, esa fe que nos hace superar los problemas, esa fe que nos ayuda a sobreponernos ante las situaciones difíciles que creemos que no son posibles que acaben. Las montañas son grandes y si usted ve una montaña allí en un lugar establecida, usted dice no, para quitar esa montaña eso es imposible. Sí, es imposible quitarla, pero no es imposible llegar a su cumbre. ¿Y saben algo? El Señor hace que tú puedas llegar a la cumbre de tu problema, pueda acabar ese problema. Él es el único que puede. Y para eso necesitamos esa fe que nos motive y que nos lleve a hacer esa travesía y esa conquista que el Señor quiere para nuestras vidas. Hemos hablado de conquistar muchas cosas. Pero para obtener una verdadera conquista, para obtener eso que realmente necesitamos, debemos conquistar primeramente el corazón de Dios. Debemos conquistar el corazón del Señor para que pueda obrar a favor nuestro. Porque fíjense que en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, habla acerca de que debemos tener confianza en Él y que no debemos dudar de su poder. Cuando nosotros entendemos y activamos nuestra fe, inmediatamente estamos activando el favor de Dios, estamos activando el poder de Dios para que obre a favor nuestro. Amén. Y en la Biblia hay un ejemplo muy bonito que me encanta acerca de eso. Acerca de conquistar, acerca de activar nuestra fe, acerca de poder vencer los obstáculos a pesar de nuestros temores, a pesar de las circunstancias que se pueden mover a nuestro alrededor. Y me gusta una historia que está allí, que es la historia de Esther. Esther, dice la Biblia, que era una doncella muy hermosa, que era una mujer que era huérfana, era hija adoptiva de su primo Mardoqueo. Dice que se convirtió en la reina de Persia y de Media cuando se casó con el rey Asuero. Pero después de que ella se casó con el rey Asuero y de estar disfrutando de todas esas riquezas, después de ella llegar a ese lugar importante, después de ella alcanzar ese lugar de privilegio, después de estar disfrutando de todas las delicias y todas las riquezas que el rey tenía a la mano para ella, ella tuvo que afrontar o enfrentar una prueba. Ella tuvo que levantarse para poder conquistar algo que se le había venido, que se le había encimado a ella, y no solamente a ella, sino a su pueblo. Y dice la palabra que contra ella y contra su pueblo se levantó un hombre llamado Amán, que dictó un decreto de destrucción y de muerte. Un decreto que establecía la muerte, la destrucción. Iban a exterminar al pueblo judío, su pueblo, el pueblo de Esther. Y llegó un momento
en el que ella, cuando se enteró de todas esas cosas que ese hombre iba a hacer, ella se llenó de temor. Se llenó de aquellas cosas que nos paralizan a ti y a mí cuando llega una circunstancia difícil a nuestra vida y no sabemos qué hacer. Además de tener temor, ella recibe una petición de parte de su padre adoptivo. Y su padre adoptivo piensa que por ella ser reina, piensa que por ella estar allí en el medio, en el gobierno, ella podía hacer algo. Y Mardoqueo, su padre, le dice a Esther: necesitamos que tú nos ayudes. Y ella en medio de ese temor le manda a decir a su padre, le dice que no puede ayudarles porque el rey no la había mandado a llamar. Porque en ese entonces los reyes, si no mandaban a llamar a las personas, si la persona no había sido llamada por él podía determinar que esa persona le quitaran la vida. Y ella le mandó a decir a Mardoqueo: yo no puedo hacer eso porque hace 30 días que el rey no me ha mandado a llamar. Yo no puedo llegar a él e interceder por mi pueblo porque tal vez pueda morir. Si el rey no extiende su cetro hacia mí, es posible que yo muera y yo no quiero perder la vida. Y Mardoqueo en ese momento le manda a decir a Esther: bueno, si tú no haces algo en este momento, muy posiblemente llegará ayuda de otro lugar. El Señor hará algo con otra persona. Pero tú también vas a perecer porque tú también eres judía. Tú perteneces a este pueblo. ¿Y saben algo? Esas palabras de Mardoqueo hicieron que la fe de Esther fuera avivada. Después de que Esther sintió ese temor, después de que Esther sintió ese no puedo que paraliza, ese no puedo que no nos permite trascender. Miren, muchas veces a nuestra vida llegan circunstancias. Tal vez llega la enfermedad, tal vez llega la escasez, tal vez llega algo inesperado. Tal vez un ser querido se nos va, tal vez tenemos alguna otra pérdida, tal vez hemos luchado por muchas cosas y de repente no se nos dan. Y tal vez llegan circunstancias a nuestra vida que nos demandan más. Fíjense que cuando nosotros tenemos, dicen por allí que cuando nosotros tenemos una responsabilidad, se le añaden más responsabilidades. Dice la Biblia que a quien más se le da, más se le demanda. Y en ese momento, cuando nosotros se nos demanda más, muchas veces nos da temor de poder superar eso que nos están demandando, de poder alcanzar eso que nos están demandando, porque para nosotros a veces se nos parece imposible y empezamos a decir no puedo, y ese no puedo termina paralizándonos, ese no puedo termina frustrándonos porque no alcanzamos eso que hemos soñado o no alcanzamos ese propósito que el Señor ha querido con nosotros. Fíjense una cosa, Esther tenía un propósito de Dios. Dice la palabra que Esther era una mujer pues humilde, ¿verdad? Una mujer huérfana que quizás ante los ojos de cualquier persona no tenía ninguna posibilidad, pero el Señor le plació colocarla como reina de Persia, porque el Señor sabía que esa situación allí en ese lugar se iba a presentar. El Señor sabía que en determinado momento se iba a necesitar alguien que ayudara a ese pueblo y que lo pudiera liberar de ese decreto de muerte que habían lanzado en contra de ellos. Y saben una cosa, Esther sintió temor como los hemos sentido todos. Yo he sentido temor, yo me he sentido paralizada. Y pienso que ustedes también, es posible que también lo hayan sentido. Pero saben una cosa, sentir temor, sentir parálisis, sentir de pronto angustia al saber de no saber cómo afrontar la situación, cómo llegar a la cumbre de esa montaña, cómo resolver el problema, es normal. Pero no nos debemos quedar allí en esa etapa. Nosotros somos hijos de Dios y debemos sobreponernos.
cuando Esther estaba viviendo esa situación, Mardoqueo le envió esa respuesta, le dijo eso, que si ella no iba a ayudar, pues Dios haría otra cosa, que libertad, que solución iba a venir de otro lado. Y que así como ellos iban a perecer, ella también lo haría porque también era del mismo pueblo. Entonces, en ese momento, Esther se levantó. En ese momento, Esther decidió creer en ese Dios en el cual, ¿verdad?, ella había tenido fe. Decidió levantar su fe. Decidió creer que aunque no veía nada, podían pasar cosas diferentes. Decidió creer que aunque el pueblo estaba amenazado de muerte, decidió creer que había un Dios que le podía dar la vida a ese pueblo. Había un Dios que podía derrumbar ese edicto, ese decreto que se había hecho en contra de ese pueblo para que fuese exterminado. Esther decidió levantarse. ¿Y sabes algo? Tú y yo tenemos que levantarnos. Tú y yo debemos decidir levantarnos cuando lleguen las pruebas difíciles. No podemos dejarnos vencer por las dificultades. No podemos dejarnos amilanar por una montaña gigante. No podemos dejarnos amedrentar por las dificultades, por los obstáculos que debemos vencer cada día. No podemos. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a trascender, estamos llamados a vencer, estamos llamados a culminar lo que empezamos, estamos llamados a conquistar, porque el Señor quiere que tú y yo conquistemos. Amén. Y fíjense la respuesta que le da Esther a Mardoqueo después que ella pasa de esa etapa, ¿verdad?, de duelo, de dolor, después de que ella pasa de esa etapa de tristeza, que no sabía qué hacer, y es levantada en el poder de Dios. Fíjense lo que ella le dice a Mardoqueo. Dice: entonces Esther le mandó esta respuesta a Mardoqueo: reúne a todos los judíos que se encuentren en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días. Más bien, yo también, con mis sirvientas ayunaremos, y después de eso me presentaré ante el rey, aunque la ley no lo permita. Y si tengo que morir, moriré. Amén. Esa es la fe que tú y yo debemos activar en esta mañana. Aunque nosotros veamos cosas que parecen imposibles, nosotros tenemos que levantarnos en la fe y creer, ¿verdad? Ser atrevidos, que aunque muramos, ¿verdad?, nos echemos a la batalla, que aunque veamos algo que parece imposible, nosotros podamos levantarnos y podamos hacer la lucha, hacerle frente al problema. Saben, a los problemas hay que hacerle frente, a las montañas hay que escalarlas y llegar a la cumbre, a las situaciones difíciles hay que ponerle fin, a todo hay que resolverlo. Todo hay que solucionarlo, porque el Señor nos demanda que conquistemos. Cuando usted haga eso, va a venir palabra del Señor a su vida, y su palabra le va a decir qué debe hacer, y lo va a fortalecer y lo va a ayudar a encontrar la salida. Va a traer esa luz en medio de la oscuridad y le va a ayudar a usted a tomar decisiones sabias. Le va a ayudar a usted a trascender aquello que no había podido trascender, aquello que no había podido lograr. Pero ¿saben algo? Esta historia de Esther nos deja también 2 enseñanzas. Y la primera es que nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Independientemente de lo que Esther sintió en ese momento, la confianza de Esther estaba establecida en el Señor. Porque dice la palabra que cuando ella se levantó, no se levantó para ir a buscar al rey, a su esposo directamente. Que cuando ella decidió levantarse, ella no se levantó a imponer su autoridad. Ella se levantó a conquistar el corazón de Dios por medio del ayuno, por medio de la oración. Y así el Señor la llevó a poder conquistar aquella libertad que su pueblo necesitaba, porque su pueblo había sido decretado para que fuese exterminado, porque su pueblo había sido amenazado de muerte. Y solo así
ella pudo hacerlo porque su confianza la puso en el Señor. Tu confianza y mi confianza debe estar puesta únicamente en el Señor, que es el que todo lo puede, que Él es el que hace lo imposible para ti y para mí lo hace posible. Amén. El propósito de Esther en ese momento era ayudar a su pueblo, salvar su pueblo. Y el Señor fue el único que le dio las pautas. El Señor fue el único que le dijo cómo hacer las cosas. Fíjense que en el libro habla acerca de que ella dijo que iba a ayunar primero y que después que ayunara, al tercer día ella se iba a presentar al rey. Entonces, ¿qué hizo ella? Primero conquistó el corazón del Señor por medio de oración, ayuno, de reconocer que era el único Salvador. Posteriormente, después de haber recibido dirección del Señor por medio de la oración, se acercó al rey. Dice la palabra que ella halló gracia delante del rey, delante de su esposo. Y que incluso ella se presentó delante de él sin ser llamada. Y su esposo estiró el cetro, ¿verdad? Estiró su mano y la tocó con el cetro, perdonándola la vida a ella, aún sin ser llamada. Y qué bonito ver que cuando nosotros buscamos del Señor, buscamos la dirección del Señor, hallamos gracia no solamente delante de Él, sino de las personas que nos rodean, de las cuales necesitamos un favor, de las cuales necesitamos ayuda, de las cuales necesitamos para poder trascender, de las cuales necesitamos para poder avanzar, para poder solucionar los problemas, para poder resolver nuestras necesidades, porque el Señor coloca gracia en nosotros para que esas personas que nos rodean puedan ser usadas por Él y poder ayudarnos a vencer, a conquistar aquellas cosas que queremos conquistar. Amén. Entonces, en esta mañana quiero que usted reflexione acerca de eso, que reflexionemos acerca de esta palabra, que podamos entender que para poder conquistar necesitamos una fe, por una fe cimentada en el Señor, creyendo que aunque no lo vemos a Él, Él existe y que Él está allí esperándonos para premiarnos como ese Dios, galardonador, ¿verdad? Dice la palabra que Él es galardonador de quien le busca, pero también para dotarnos, para darnos la capacidad de vencer, de sobrepasar y de conquistar aquellas cosas que se han levantado y que no nos han dejado seguir adelante. Amén. Entonces, en esta mañana, conforme a esta palabra, quiero orar por ti. Quiero orar creyendo que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que se ha levantado a favor tuyo, a favor de todos nosotros, para ayudarnos a vencer, para ayudarnos a conquistar, para ayudarnos a salir adelante en medio de los problemas y en medio de las dificultades. Entonces, allí donde estás, cierra tus ojos y con la mano puesta en tu corazón, órale al Señor con un corazón sincero. Recuerda que la palabra dice que cuando creemos en el poder de Dios sinceramente, Él lo obrará a nuestro favor. No desperdicies este momento, este tiempo, y cree que el Señor está a tu lado y que Él puede hacer grandes cosas en ti, que puede hacer grandes cosas para ti. Ponle al Señor en sus manos el problema, la situación, aquello que quieres conquistar, para que Él pueda responder a tu petición, porque dice la palabra que cuando le pedimos con fe, Él responde. Amén. Entonces vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias porque tú nos hablas en los momentos justos, Señor. Gracias porque tu palabra nunca llega tarde, siempre es propicia, Señor. Gracias, Señor Dios, porque hemos entendido que eres un Dios de conquistas, Señor. Padre, gracias porque hemos entendido, Señor Dios, que debemos tener una fe que mueve montañas, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que ayude nuestra fe, Señor. Que seas tú, Padre Santo, avivando en nuestro espíritu, Señor Padre, esa fe, Señor Dios, que conquista, esa fe, Señor, que trasciende, esa fe, Señor Dios, que puede ver lo imposible como posible, Señor. Que aunque no te veamos, Padre Santo, podamos entender que tenemos y contamos con un
Dios grande y poderoso a favor nuestro, que levanta bandera con nosotros y que está con nosotros en medio de cada prueba, en medio de cada proceso, en medio de cada circunstancia, en medio de cada dificultad, en medio de cada cosa que queremos conquistar, Señor. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, Señor, declaren que hoy se levanta. Yo me levanto en el nombre de Cristo Jesús. Diga, yo me levanto como lo hizo Esther. Hoy no voy a llorar. Hoy no voy a quedarme sumergido en la tristeza. Yo me levanto, diga, yo me levanto en el nombre de Cristo Jesús, creyendo que tengo ese Dios poderoso, ese Dios que liberta, ese Dios que sana, ese Dios que levanta al cansado, que levanta al caído, ese Dios todopoderoso que está esperándome con brazos abiertos para poder estrecharme y ayudarme en medio de mi proceso. Hoy diga, yo me levanto en el nombre de Cristo Jesús, creyendo que el Señor actúa a mi favor y que pone gracia en mí, en medio de la dificultad pone gracia en mí para que mis problemas, mis circunstancias sean resueltos en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que todo espíritu de escasez, todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, toda esclavitud, todo aquello que no se pertenece, Señor Dios, es echado fuera de nuestras vidas, Señor. Y declaramos, Señor Dios, que las montañas son quitadas en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que tenemos el poder para hablar al problema y que el problema sea quitado, sea exterminado en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Porque tenemos a un Dios poderoso, Señor. Porque creemos en ti. Porque creemos en tu palabra, Señor, para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, hoy te bendecimos y te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén. Iglesia, esperamos que con esta palabra el Señor te haya fortalecido, que el Señor haya avivado tu fe y que podamos recordar durante esta semana, ¿verdad?, que tenemos un Dios fuerte, un Dios que levanta bandera por nosotros y que nos hace conquistar, nos lleva a conquistar, a trascender. Amén. Deseamos que la paz, el amor, la misericordia, el favor de Dios, la gracia de Dios estén contigo y tu familia. Les bendecimos.